Es indudable que hay y la seguirá habiendo en estos días al calor de los temas relacionados con presunta corrupción, también con el tema de las pruebas Faro, también con algunos otros acontecimientos propios de la dinámica electoral. Hay discusión, hay chispazos en las redes sociales, pero también hay otros contenidos que circulan en las redes sociales y que tienen que ver con la campaña electoral. Hoy el programa Estado de la Nación presentó una herramienta que le llama el votómetro, que es el resultado de las respuestas que dieron los candidatos presidenciales de una manera sistematizada para que luego las personas de a pie, ciudadanos comunes y corrientes como nosotros, podamos contestar esas mismas respuestas y ver en cuánto coincidimos, con cuáles candidatos presidencial coincidimos más. No es la primera herramienta de este tipo, ya también el medio Delfino CR había producido la semana pasada una herramienta similar y se encuentran resultados muy curiosos. Hay personas que dicen que no les calza nada verse de repente representados con candidatos más del espectro de la izquierda, más del espectro o de la derecha, pero ciertamente ese es el resultado según el sistema que está establecido con respuestas. Gustavo, la coincidencia de estas respuestas, ¿qué habla? Desde la ciencia política, ¿qué podemos decir para un ciudadano que de repente diga, me veo identificado con Eli Feinstein y no, yo pensaba que no, o con John Vega y yo pensaba que estaba lejísimo de él? ¿Qué significa esto, Gustavo? Demuestra tres condiciones fundamentales, Álvaro. La primera de ellas es el gran desconocimiento que tiene la población respecto de las propuestas de los diferentes candidatos y de las diferentes candidatas a la presidencia de la República. Entonces, de alguna manera, ese es el nivel, digamos, de sorpresa que nos da de repente. Lo otro que es importante es efectivamente que la coincidencia tiene que hacernos pensar más en dónde es que efectivamente deberíamos preocuparnos por ir a encontrar esas respuestas, que más si coincidimos o no con un candidato y demás, ¿verdad? ¿Dónde es que está nuestro ámbito de acción? Y el tercero, y esto tiene que ver con un tema muy importante, es la participación ciudadana, digamos, temprana, para darse cuenta precisamente de esa oferta electoral y después no pretender, digamos, de que solamente los debates o es que no me contaron o es que no. Hay un cuerpo, hay un corpus, efectivamente, nos guste o no, de oferta electoral que está a la disposición de la gente y que efectivamente, digamos, más allá de las coincidencias y demás, tiene, digamos, una dimensión, por decirlo así, educativa, lo que está haciendo el Estado de la Nación. El Estado de la Nación, y decíamos, también el medio Delfino CR, los invitamos a que participen ustedes ahí. En la plataforma del Estado de la Nación hay también una explicación que, según me está comunicando aquí, además Estefan Gómez, uno de los investigadores expertos en el área política, en el programa Estado de la Nación, le permiten entender a las personas por qué de repente se ven coincidentes con algunas figuras que no lo hubieran previsto jamás. Este es uno de los elementos puestos en las redes sociales que están para eso también, no solamente para la discusión fuerte, para el insulto o las críticas. Obviamente es muchísimo de lo que esto abunda en las redes sociales. Vamos con el siguiente contenido, por favor. Este es un pantallazo de la cuenta de Instagram del candidato Rolando Araya, del programa Costa Rica Justa. Es de hace 3 días y se refiere al escándalo de las pruebas Faro. Este error ya reconocido por el propio presidente como un error severo y grave, que por supuesto tiene consecuencias propias en el sector educación, y se refiere obviamente a una crítica severa. Esto es el día de hace 3 días. Esto fue antes de que reventara el caso conocido ahora como Diamante, que repercute en las municipalidades y que de alguna forma ha salpicado también a don Rolando Araya, porque es socio de una de las personas cuestionadas en este proceso y también aparentemente con un crédito que ahora ha tenido que salir a explicar. Entonces, ¿por qué seleccionamos este? Bueno, porque hemos visto que durante los últimos 3 días hay candidatos que salen de manera muy rápida a responder cuando un tema aparentemente es ajeno, un problema ajeno, pero cuando ven que se les está cayendo las gotas para el lado propio, hay una especie de silencio. Rolando Araya ha explicado, ha hecho otros videos también, pero como respuesta a consultas de la prensa, no en su propia cuenta, en donde suponemos, y teóricamente así tiene que ser, es la forma más directa de interlocución con la ciudadanía, Gustavo. Sí, lo que pasa es que está, digamos, de alguna manera reaccionando o esperando que efectivamente darle, digamos, de alguna manera legitimidad o veracidad
a lo que cubren los medios sin tener que ponerlo en sus propias redes sociales, para de manera tal que quien entre a la red social, eso es parte de la estrategia de muchos de los candidatos, quien entre a la red social solo vea, digamos, la parte de propuestas y las partes bonitas, por decirlo así. Es como la gente que solamente tiene las fiestas y las vacaciones y demás en Facebook y no demuestra todo lo demás que significa su propia vida. Es la misma tendencia. Y lo segundo que es importante, y es que en comunicación política cuentan tanto las expresiones como los silencios. Entonces, esto que estás haciendo, Álvaro, es un ejercicio ciudadano que hay que hacerlo necesariamente, de ver si efectivamente un candidato o candidata que están obligadas y obligados a rendir cuentas ante la ciudadanía, se escudan solamente en esta técnica de acudir a los medios para cuando se trata de malas noticias y las buenas ponerlas solo en su página, o referirse a ambos casos en caso de que efectivamente o en una situación en la que efectivamente les corresponde dar, digamos, algún tipo de opinión. De hecho, Gustavo, estuve revisando algunas cuentas de Twitter de algunos diputados y llevan 3 días en silencio, también, varios. Algunos por este tema que vamos a presentar ahora como tercer elemento. Este es un video captado por el colega Oscar Ulloa de Noticias Repretel, que seguro que ustedes lo han visto y que es inevitable que lo incluyamos en este repaso de redes sociales. Esta es una visita del candidato presidencial José María Figueres del Partido de Liberación Nacional al mercado. Una de estas visitas típicas del candidato presidencial en la campaña, en donde los cálculos no le salieron como pensaban, porque topa con estas dos señoras que en medio de otras personas que sí le correspondieron el saludo, le buscaban fotos y todo. Bueno, estas dos señoras le dijeron: no me toque, no queremos nada con usted. Lo que ustedes oyeron, les señalan temas de ética, que son parte de los temas que se le han cobrado al candidato presidencial José María Figueres. Uno podría decir fue por lana al mercado y salió trasquilado de alguna forma, porque esto se ha hecho muy viral, este video, y muchas personas se han sentido representadas con la reacción que tuvieron estas señoras. Estamos hablando del candidato que encabeza las encuestas, Gustavo. Sí, aquí hay 3 elementos que yo rescataría más allá, digamos, del momento mismo, y es que me parece que es importantísimo en términos del fenómeno de comunicación política. Número 1, nos demuestra que Costa Rica tiene esa particularidad en la que se le puede decir, o sea, ¿quién se va a encontrar un candidato a la presidencia de la República en cualquier otro país que no ande con guardaespaldas y demás y no esté en una situación mucho más creada, mucho más montada de alguna manera? Y acá en Costa Rica se da esto, tenemos esta particularidad que es aplaudible, ¿no? A mí me parece que es aplaudible. Número 1. Número 2, me parece que es un tema desde el advenimiento de las redes sociales. Hay que tener en cuenta para los equipos de campaña que esto se puede salir de situación, ¿verdad? Que cualquier visita de un candidato a cualquier comunidad no es controlable o no es pretendidamente controlable que la situación que se vaya a dar efectivamente sea la que se tiene planificada. Y número 3, algo que apuntabas, Álvaro, que me parece que es fundamental, la estrategia, el timing, ¿verdad? No es prudente este tipo de situaciones para ningún candidato a exponerse. Evidentemente, la respuesta que tiene el comando de campaña de José María Figueres de tratar de darle algún tipo de balance no cae en buena lid, porque hay un video que de suerte orgánica, de suerte natural, completamente, digamos, en el ejercicio de las redes sociales, está siendo mucho más viral que la propia campaña del candidato presidencial en este caso. Esto es algunos de los elementos nada más. Probablemente seguiremos hablando por lo menos de este video unos días más y ver la repercusión que tiene al apoyo que ciertamente en las encuestas ha reflejado José María Figueres, insuficiente por supuesto, pero sí por encima de otros candidatos presidenciales. Adelante, Ernesto. Bueno, la otra parte que mueve las opiniones surge en los debates. Y hoy aquí en Canal 13 transmitimos un debate organizado por el Sindicato de Trabajadores de la Educación Costarricense, en donde se discutió sobre el proyecto de ley de empleo público y sobre la posibilidad de flexibilizar o no la regla fiscal. Vamos a ver un resumen de lo principal que se dijeron los candidatos. Tenemos un proyecto presentado para que la inversión en obra pública, el gasto de capital, no se le aplique la regla fiscal, porque eso lo que impide es invertir los recursos en obra cuando más se necesita. Este asunto de la regla fiscal no se puede resolver con un sí o con un no.
Costa Rica necesita ponerse a producir, porque un país que no produce reparte pobreza, y eso es lo que hemos venido haciendo. Con este presidente, el país producirá y saldremos de estos problemas. Lo fiscal se arregla haciendo crecer la economía. Esta regla fiscal ya está produciendo un caos en muchas partes. Va a paralizar varias instituciones. Debe ser revisada. La regla fiscal aplicada como un concepto ideológico, economicista, está mal enfocada. El Partido Unión Costarricense Democrática dice que es importante que el magisterio salga de esta regla fiscal. Las pensiones de las personas más vulnerables, de 100.000 colones, que ya no tienen casi que comer en sus casas, o almuerzan o cenan, porque sinceramente todo es impuestos e impuestos. Esta regla fiscal efectivamente debe ser revisada. Pero si vemos lo que ha ocurrido en Costa Rica, los impuestos y la regla fiscal ha producido lo que en administración y en economía se llama la paradoja de la frugalidad. Esto significa que cuando el gobierno pone reglas, sube impuestos, le quita el valor adquisitivo a los ciudadanos, desacelerando de inmediato la reactivación económica. Yo creo que es importante enfocarnos a lo que hay. Acá no puede haber ni falta de transparencia y por tanto corrupción, ni tampoco malos manejos de las finanzas públicas, ni tampoco funcionar sin programación. ¿Vamos a revisar el tema de la regla fiscal? Claro que sí. Requiere de una revisión minuciosa, de una revisión integral, sentado con los sectores. Y ahí es donde le digo a ustedes, los educadores, como les dije al principio, con nosotros se van a poder sentar, nosotros sí los vamos a recibir y vamos a tomar en cuenta sus ideas. Hoy lo que sucede en la educación es el resultado del desorden de muchos años, de la falta de responsabilidad. Mire, yo estoy de acuerdo en que la regla fiscal hay que quitarla para el sector educativo y para la inversión en educación. Tengo que decir que cuando se impuso la regla fiscal fue en unas condiciones económicas muy difíciles, muy diferentes a lo que fue el tiempo posterior cuando se nos vino la pandemia. Hemos votado en contra y vamos a seguir votando en contra del proyecto que está en la Asamblea Legislativa. Y si llegara a aprobarse, por supuesto que nos vamos a sentar con las y los educadores y todos los sectores para revisar esta ley. Yo pienso que esta ley a nadie le queda bien, pero yo estoy con esta ley. Hay que dialogar y yo estoy dispuesto a sentarme a dialogar con los sindicatos para mejorar esta ley, para superar las inconveniencias que tienen en este momento. Que es una nefasta ley que va en contra de todos los derechos de las y los costarricenses. Queremos tener la oportunidad de dialogar con todos los sectores de la población. Creo que Costa Rica necesita una ley de empleo público, no la que está en este momento en la Asamblea, pero sí requerimos una ley de empleo público. Buscaría un gobierno que esté de la mano de los diferentes sectores poblacionales sin renunciar de manera alguna a esa gran experiencia que tienen. Yo creo que hay temas necesarios, por supuesto, y tenemos que hablar también, por ejemplo, de la morosidad que tiene el MEP con la Caja Costarricense de Seguro Social también. Hay muchos elementos que están acá totalmente deficitarios. Realmente estamos interesados en reordenar las finanzas del país y estamos interesados en generar las condiciones para que los empleados públicos, lo he dicho varias veces, sean dignificados, en el caso de los educadores, tengan las condiciones para trabajar y por eso es que dentro del planteamiento que hemos hecho en esta discusión siempre ha estado claro para nosotros que deben respetarse los derechos adquiridos. En cuanto a la ley de empleo público he estado totalmente en desacuerdo porque venía a violentar la independencia de los poderes en Costa Rica. Y esto sí que es grave cuando el poder político puede inmiscuir en los otros poderes. Y también fue una ley montada por los demás partidos aquí representados, haciendo la excepción del caso. Y entonces esto lo he enfrentado, fui de los firmantes de la consulta de constitucionalidad que después demostró que tenía 34 problemas internos.
Aquí lo que apreciamos es efectivamente el trabajo que están haciendo las diferentes candidaturas de cara a los debates, en donde los debates sectoriales tienen la particularidad de que encontramos a las candidaturas teniendo, por decirlo de alguna manera, digamos, una adecuación de sus propuestas al público al cual le están hablando. Si ustedes lo ven, efectivamente el tema de regla fiscal, el tema de empleo público y todo lo que son este tipo de situaciones que efectivamente comprometerían a cualquier otra administración, en este caso hay, si se quiere, digamos, un abordaje de alguna manera, digamos, mucho más libre, porque no están en el gobierno y efectivamente no están enfrentando los problemas que se tienen. Esto no es una apología al gobierno actual ni a cualquier otro gobierno, sino que lo que normalmente se da en términos de las estrategias es tratar, por decirlo así, de endulzar de alguna manera a los públicos a los cuales se están refiriendo para atraer su voto. Esto es un tema que es importantísimo considerarlo en los debates, porque incluso podríamos encontrarnos en algunas situaciones en que las propias candidaturas incurren o en contradicciones o en grados diferentes de presentación de sus propuestas según el público al cual le hablen. Esto, por favor, tenerlo en consideración, y es una de las condiciones principales para ejercer una ciudadanía responsable de cara al voto. Sí, mucha pose y evidentemente la verificación, ¿verdad? El check que podamos hacer luego respecto de esas declaraciones alegres nos pueden dar sorpresas. Pero bueno, este fue el debate del Sindicato de Educadores Costarricenses esta mañana aquí en el 13, aquí en la televisión pública del país. También anoche se presentó el último informe del Estado de la Nación con una serie de estudios que arrojan una fotografía triste de la Costa Rica de hoy, un país que ha dejado de ser equitativo, un país donde la desigualdad crece y las personas se encuentran en mayor vulnerabilidad, con menos educación, con peores empleos y que son las más perjudicadas por la crisis social que desató la pandemia. Entonces vamos a ver una nota que preparamos sobre este segmento del informe que se presentó ayer. El panorama que ofrece Costa Rica en la postpandemia es el de un país cuya población goza cada vez de menor equidad, menos acceso al bienestar para las personas más vulnerables y con un mercado de trabajo dominado por una enorme brecha que separa a las personas por su nivel educativo y su género sexual. En la Costa Rica del 2021, las mujeres y las personas con menor educación resultan las más castigadas por el mercado laboral. La Costa Rica del 2021 es un país que no logra recuperar su nivel de empleo en los valores que existían antes de la pandemia. Estas son algunas de las dramáticas conclusiones que ofrece el último informe del Estado de la Nación presentado hace algunas horas. Según este informe, la desigualdad de género en el ámbito laboral se profundizó aún más durante la pandemia y las mujeres son ahora más vulnerables en su acceso al trabajo y en la calidad de los empleos que logran conseguir. Según el estudio, las mujeres se enfrentan hoy a mayores dificultades para tener una remuneración justa y paritaria en relación con los hombres que realizan tareas similares. Durante la emergencia por la pandemia del COVID-19, las mujeres experimentaron un mayor impacto laboral que los hombres y el índice de desempleo es un reflejo de esta brecha. Entre abril y junio de este año, la tasa de desempleo femenino se ubicó en 24,6%, frente a un desempleo del 13,7% para los hombres. Es decir, entre las mujeres la falta de trabajo es ahora un 11% mayor que entre los hombres. Los estudios muestran que además la falta de empleo es mucho más severa entre las personas más vulnerables, entre quienes tienen baja escolaridad, las mujeres y los jóvenes. El mayor impacto económico de la pandemia se sintió en el grupo de pequeños propietarios, que resultó afectado en un 78%, seguido del grupo de otros trabajadores y de las clases obreras industriales y de servicios. Todas estas personas que resultaron las más afectadas económicamente por la pandemia poseen un factor común. Todos
tienen acceso a empleos de baja calificación. Otro de los datos impactantes que revela el informe es el avance de la inseguridad alimentaria en Costa Rica. Según resultados de la Encuesta Nacional de Hogares del 2020, un 47,6%, es decir, casi la mitad de los hogares del país experimentaron dificultades para obtener alimentos. Otro de los hallazgos novedosos del informe es que se investigó el perfil de las personas que solicitaron el bono proteger durante la pandemia. Los resultados del análisis mostraron que la población que más perjudicada resultó en términos laborales fueron los menores de 45 años y las personas con bajo nivel educativo. De todas las personas que pidieron ayuda con el bono proteger, casi la mitad, el 47%, solo tiene cursados estudios de primaria o solo una parte de ella. Y luego, entre los solicitantes hay un 26% que tenía la secundaria incompleta. Para finalizar, la evidencia muestra que la pandemia deterioró aún más la situación de las personas en informalidad laboral y en ocupaciones no calificadas. Es decir, que hoy tenemos un país que, lejos de rescatar a las personas más débiles y desprotegidas, ha creado las condiciones para que en periodos de crisis económica y sanitaria sean esos sectores vulnerables los más perjudicados. Una realidad triste y dolorosa para un país que durante décadas fue uno de los más equitativos de Latinoamérica. Es solo una pincelada de lo que nos presenta el informe del Estado de la Nación, que no es una fotografía tal vez de color más intenso como hubiésemos querido, porque pinta sombríos panoramas, y para una evaluación también de orden general y luego centrar en el capítulo político, en algunos aspectos políticos, porque es lo que es conducente con el énfasis de nuestro espacio. Hoy tenemos con nosotros nuevamente a Ronald Alfaro, coordinador del capítulo político del Estado de la Nación. Ronald, gracias, buenas noches. Una valoración sobre lo que ha sido este ejercicio del informe del Estado de la Nación que se presentó anoche. Sí, sin duda. Bueno, primero que todo, buenas noches, gracias por la invitación. Y por otra parte, pues sí, ciertamente la sociedad costarricense atraviesa por una coyuntura compleja, complicada, de importantes desafíos, de aspectos y de rezagos que ya el informe ha venido señalando, y que no necesariamente es la pandemia, digamos, la causante, ¿verdad? Sino que la pandemia de alguna forma agudiza algunas de estas cosas. Y nos revienta otras realidades, nos expone a otros desafíos que de alguna forma el país o no estaba preparado adecuadamente, ¿verdad? Sobre todo, por ejemplo, en el tema de educación, ¿verdad? O el sistema político ha tenido dificultades para encontrar y poder aportar alternativas, propuestas, sobre todo oportunas, y que favorezcan a amplios sectores de la población costarricense. Con un problema, Ronald, con un problema adicional, y es que la capacidad de responder a estos problemas y de evitar que haya consecuencias históricas en las próximas décadas, digo, que cambien el tipo de país que tenemos de una manera definitiva, están ciertamente en la política. Entonces conviene ver también el estado de la política, pasando por el sistema, por supuesto, institucional, el sistema de partidos, y lo que nos muestra el Estado de la Nación es que también la medicina tiene sus problemas, ¿verdad, Ronald, en términos de la respuesta política? ¿Qué es lo que nos dice este informe 2021 en este contexto electoral, además? Bueno, el sistema político costarricense ha atravesado y sigue atravesando por este shock, ¿verdad?, de la pandemia, por esta crisis, o por varias crisis, porque también pensamos en el de las finanzas públicas, pensamos en la sanitaria, y ha atravesado con algo que viene siendo un bien y un activo muy importante, muy determinante, que es la estabilidad política, ¿verdad? Hay otras sociedades en el mundo en donde la estabilidad ha quedado, digamos, en entredicho, ha estado sometida a fuertes presiones,
Pero bueno, eso no significa que estemos en el mejor escenario político, ¿verdad? Porque el sistema necesita responder de manera rápida, oportuna, a este tipo de fenómenos, y ahí es en donde el sistema ha encontrado algunas válvulas y algunas formas, pero han estado muy orientadas a atender las emergencias de corto plazo, ¿verdad? Los incendios de corto plazo relacionados con el estrujamiento de las finanzas públicas, el problema con la crisis sanitaria, y entonces ha de alguna forma desatendido las prioridades y las necesidades de la ciudadanía, ¿verdad? Los temas económicos, los temas de fomento productivo, los temas relacionados con aspectos de igualdad, ¿verdad? Equidad, asegurar, por ejemplo, alimentos en las casas de los costarricenses. Y bueno, eso plantea ciertamente dificultades al sistema político, introduce una gran cantidad de tensiones y hace que el sistema se encuentre con dificultades para maniobrar. Y mientras eso está ahí, esa realidad instalada, pues obviamente se subsumen en las capas de la, digamos, cotidianeidad, la necesidad de ir adelante con una campaña electoral, porque es el tiempo, es el calendario el que lo marca, y ahí vamos a un tema que es muy actual y que quisimos aprovechar con vos, Ronald, esta noche, tanto como lo hicimos con Eduardo Núñez al inicio de este Zoom electoral, y es lo que tiene que ver con el tema del financiamiento. Y quisiéramos mostrar entonces una primera pantalla de dos que seleccionamos para esta noche. Gracias. Que quisiera que explicaras, Ronald, en términos de los donantes a los partidos políticos y cómo es que el tema del financiamiento se vuelve central en el ejercicio, digamos, de análisis crítico de una campaña. Sí, en las democracias electorales un aspecto fundamental es tener sistemas de financiamiento de la política, ¿verdad? Que permitan, primero, que la competencia electoral se libre, digamos, y se realice en condiciones de amplia, digamos, acceso para los actores, y que además no existan distorsiones, digamos, que desnivelen la competencia. Pero en el caso de Costa Rica, el financiamiento, el sistema y las normas y las reglas de financiamiento electoral, existe una serie de vacíos en los cuales todavía la existencia de mecanismos que de alguna forma desvirtúan la competencia o favoreciendo a algunos actores más que a otros, ¿verdad? Entonces plantea importantes desafíos para el sistema, especialmente porque, bueno, los partidos políticos se financian, sobre todo cuando son partidos nuevos y no han tenido acceso a la deuda estatal, se financian a partir de recursos privados, donaciones, ingresos propios. Pero, bueno, cuando la competencia electoral y estos partidos se tornan más retadores, entonces empiezan a acceder a préstamos, ¿verdad? Y los préstamos se convierten en la principal fuente de ingresos de los partidos. Y ahí, para 2 minutitos que nos quedan, Ronald, lo que observamos es que cada quien que va entrando en la contienda va enfrentando problemas que, como decía Eduardo Núñez también hace un rato, terminan en la judicialización de, digamos, la transparencia de la consecución y la gestión de esos recursos. Sí, aquí es un tema ya propiamente de la gestión de los partidos. Hemos dicho que los partidos... Veamos la siguiente gráfica, perdona, Ronald, para que nos la pongan. Claro, hemos mencionado que los partidos son débiles electoralmente, sus bases electorales cada vez son más débiles, pero son doblemente débiles cuando los analizamos desde el punto de vista de su financiamiento, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque tienen dificultades no solo para buscar esos recursos, porque en Costa Rica los partidos tienen que primero buscar los recursos para gastarlos y luego pedir los reembolsos, ¿verdad? Es un sistema que, existiendo la posibilidad de adelantar el financiamiento, a los partidos les piden garantías como si fuesen, digamos, muy solventes, cuando en realidad no lo son, ¿verdad? Es muy difícil que lo sean. Entonces, eso los pone y los expone a una situación en la que, por ejemplo, escenarios que pueden poner en riesgo la independencia de esos partidos políticos, la independencia de sectores económicos, sobre todo muy poderosos, y por otra parte, la misión principal de un partido, que es la representación de la ciudadanía. Entonces ven que el financiamiento está
dificultando precisamente ese cumplimiento de esos dos aspectos centrales. Ese es el gran tema siempre. Claro, y el riesgo de que los capitales financieros acaben capturando a los partidos políticos y provocando problemas relacionados ahí ya con la corrupción, como es el tema que hemos visto esta semana justamente. Muchísimas gracias, Ronald Alfaro, investigador del programa Estado de la Nación. Vamos a un corte y ya volvemos en este Zoom electoral.